algo, hermano, porque dice la palabra que el espíritu de Elías tiene que venir antes de que aparezcan muchas cosas. Entonces déjeme leerle algo, yo espero que usted me entienda. Usted sabe que yo hablo hebreo, arameo y un poco de griego y otras cosas. Entonces quiero leerle algo ahí, tal vez usted no lo va a entender, pero de ahí lo vamos a leer. Esta es la versión Brit Hadasha, y dice Marcos, usted búsquelo en su Biblia para que usted lo pueda leer, y dice: y le preguntaron a Rabinú Melech Hamashia o Hamashi, diciendo: ¿qué es lo que los refijín dicen que es necesario que Eliyahu Hanabí venga Rishona? ¿Verdad? Usted y yo ahí no entendemos mucho, pero cuando ya lo vamos a ir traduciendo, usted lo va a ver, porque dice, respondiendo Rabinú Melech Hamashia, Eliyahu Hanabí en Emet, viniendo en Rishona, que Elías debe venir primero. Y de ahí dice, y él les dijo: es cierto que Elías al venir primero restaurará, esa es la palabra tikkun, restaurará todas las cosas, y sin embargo, escuche, como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Entonces vemos, hermano, que aquí el Señor está hablando de un Elías, está hablando de un espíritu de Elías, que está hablando de algo que vino antes de que el Señor se apareciera. Pero Elías, hermano, se apareció en tres facetas, y eso es lo que yo quiero platicarle. Porque cuando Elías se aparece, viene a hacer un tikkun. ¿Y qué es lo que hace un tikkun? Viene a restaurar todas las cosas. Esa es la palabra tikkun. Entonces quiere decir que el espíritu de Elías es un restaurador. El espíritu de Elías viene a restaurar, hermano, muchas de las cosas que han estado caídas, que han estado destruidas, hermano. Vidas están viniendo a ser restauradas, hogares tienen que ser ministrados, almas tienen que ser ministradas, hermano, para ser restauradas por ese poder y ese espíritu de Elías. Aleluya. Algo me está pasando, mire pues. Pero reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces ahí aparece la palabra tikkun. Esto es lo que yo quiero platicarle más o menos. La palabra tikkun, una palabra en el original, se refiere a reparar, perfeccionar, corrección, una reforma o una mejora. Ahora, el Ahiyú o Elías en el original, a la verdad, viene primero para hacer tikkun. O sea, el espíritu de Elías, lo que viene primero a hacer antes de que se aparezca el Mesías, es una restauración, una perfección, una corrección, una reforma o una mejora en nuestras vidas. Entonces, eso fue lo que sucedió, hermano, en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo se apareció. Amén, apareció un Elías haciendo las cosas. Entonces Marcos capítulo número 12 dice, versión de la 60, vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito. O sea que hay algo que está escrito de que Elías lo que viene a hacer, o el espíritu de Elías lo que viene a hacer, es a restaurar, es, hermano, a corregir, es a reformar, es, hermano, a perfeccionar la vida de la iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos que investigar por qué. ¿Qué es la palabra restaurar? La palabra restaurar es una palabra que se llama apokdesitemi. Parece algo duro, ¿verdad? Pero reconstruir, restaurar, restituir algo que ha estado destruido, constituir, establecer algo. Eso es lo que viene la palabra a ser restaurar. Cuando él dice, aquí mire, dice restaurará, entonces quiere decir de que él va a reconstruir, va a restaurar, pero escúcheme, no va a restaurar solo una cosa. Hay unos, hermanos, que quisiéramos que el Señor nos restaurara todo, ¿verdad? Nos restaurara el carácter, nos restaurara, hermano, cosas espirituales, restaurara nuestros hogares, restaurara nuestros matrimonios. Amén, eso es lo que todos quisiéramos. Y déjeme decirle que Cristo sí lo puede hacer. Por eso cuando dice restaurará todas las cosas, cuando se refiere a todas las cosas, ¿a qué se está refiriendo?
todo. Entonces quiere decir que para el Señor no hay nada imposible para una restauración. O sea que si en nuestras vidas hay problemas en el matrimonio, hay problemas de salud, hay problemas financieros, hay problemas espirituales, hay problemas emocionales, para Dios no es imposible la restauración, porque Él lo puede hacer. Entonces cuando hablamos de restaurar, hermano, hablamos de que Él puede hacer todo, colocar todo en orden, porque es el Señor. Entonces estamos hablando de todas las cosas, significa cualquiera, todo, un siglo, una generación, años, vidas, todo lo que puede hacer, que incluye la palabra todo, significa todo. Entonces cuando viene el espíritu de Elías, hermano, sobre un lugar, porque tiene que venir antes, hermano, y eso lo dice la palabra de Dios, que va a aparecer antes el espíritu de Elías. Usted lo mira en Malaquías capítulo número 2, me parece, donde dice que aparecerá primero, irá delante el espíritu de Elías y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Quiere decir de que antes que aparezca el Mesías, antes de que aparezca Jesucristo en su arrebatamiento, tiene que venir un espíritu como el de Elías a restaurar muchas cosas que están caídas, a corregir muchas vidas, a perfeccionar a muchas personas, a perfeccionar muchos matrimonios, a perfeccionar muchas congregaciones, a perfeccionar muchos ministros, a poner en claro, a corregir. Tal vez habrán personas y habremos personas que estamos haciendo algo mal, algo erróneo, pero tiene que venir ese espíritu, hermano, a corregirnos y a poner las cosas en su lugar. Si es que usted y yo queremos optar o amamos o deseamos ver el arrebatamiento e irnos con el Señor. Porque si no lo deseamos, hermano, podemos seguir viviendo una vida como hasta ahora estamos viviendo. Yo espero que me esté agarrando lo que le quiero decir. Pero si usted y yo nos queremos ir en un arrebatamiento, debe haber una corrección, debe haber algo diferente en nuestras vidas que nos haga cambiar. Que haga cambiar, hermano, porque de lo contrario vamos a correr un riesgo de que va a venir el Señor y ni cuenta nos vamos a dar. Nos vamos a ir dando cuenta en la gran tribulación. Y hermano, qué duro, porque ¿sabe qué? En la gran tribulación se va a quedar mucha gente. Miles de millones de gente se quedan. Bueno, pero no lo voy a asustar, sino le vine a traer buenas nuevas. Entonces yo quiero hablarle a usted, hermano, de algo que se llama los Elías del último tiempo. Que tiene que haber una restauración, hermano. Tiene que haber algo que, aunque, hermano, haya habido maldición, haya habido heridas, haya habido algo, el Señor nos está dando un tiempo de misericordia para ser restaurados, para que pongamos todas las cosas en su lugar, para que el Señor nos ayude, pero no porque usted y yo podamos hacerlo, sino que rato lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Qué ratos hubiéramos hecho los cambios, pero como no podemos, necesitamos la ayuda divina, necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, para que podamos tener la fuerza, para que podamos tener, hermano, la fe, para que podamos tener la voluntad, hermano, de dejar muchas cosas. Fíjese, hermano, que hay cosas tan pequeñas, por decirle así, que nos cuesta dejar. Fíjese, a veces hay algunas enfermedades en el cuerpo, hermano, en las cuales cuando uno va al doctor nos dice, mire, fíjese que usted tiene un poco de presión alta, usted tiene un poco de colesterol, triglicéridos, etcétera. Usted tiene que empezar a hacer dieta. Por favor, deje de comer pan. Tiene que quitarse esto, tiene que quitarse lo otro. No sodas, no jugo, no esto, no lo otro, hermano. Y una cosa tan sencilla, estamos batallando. No puede estar comiendo carne roja. Ah, no, pero deme mi steak, por favor, porque yo quiero. Entonces, mire, si fuera algo, hermano, de fuerza de voluntad, que el hombre lo pudiera hacer, ¿quién no quisiera cambiar? Pero si no podemos ni siquiera, hermano, escúcheme, tener la fuerza de voluntad para dejar algo en la comida, ¿cómo vamos a tratar de cambiar nosotros lo espiritual? Si la carne nos gobierna. Entonces necesitamos, hermano, que venga un espíritu como el de Elías y un poder como el de Elías sobre nuestras vidas para poder ser transformados,
para poder ser preparados, para poder ser perfeccionados, para poder ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, hermano, veamos pues, Elías Tisbita, o sea que ya vino Elías, el primer Elías, y era llamado Elías el Tisbita. Él restaura el altar. Pero ¿cómo restaura el altar? Mire pues, en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30 habla y dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Ahora, ¿cómo usted, hermano, se imagina que Elías restauró ese altar? Ayúdeme, por favor, deme algunas ideas. ¿Cómo restauró Elías? Ahí nos da una descripción de cómo Elías restaura el altar físicamente, pero no nos da una descripción, digamos, una disectiva de lo que Elías hizo para reparar, porque solo nos da unos generales, y eso es lo que yo quiero dejarle en su corazón, a dónde es que tenemos que llegar. Ayúdeme, ¿cómo reparó Elías? Ahí dice, bueno, primero acercó a un pueblo, correcto, gloria a Dios. También dice que cómo estaba el altar del Señor, pero bueno, estaba derribado, pero donde él fue al monte, ¿había altar ahí de Dios derribado o no había altar de Dios derribado? Ahí no había nada. Ahí no había nada, no había altar de Dios, porque Acab los había derribado. Entonces en ese monte no había nada por qué decía ahí. Pero viene Elías y dice que agarra, ¿qué agarra Elías? 12 piedras. ¿Por qué agarra 12 piedras? Representando cada una de las tribus. Ahora, mire pues, entonces vino Elías, agarra el altar y puso 12 piedras, y cada una de esas piedras era una de las tribus de Israel, correcto, ahí estamos, ¿verdad? Pero dice que cuando él reparó el altar del Señor, estaba derribado, pero estaba derribado espiritualmente, porque la gente se había ido tras la idolatría. Quiere decir que el altar físico estaba derribado, pero el altar espiritual de todos los que se acercaron a Elías estaba por los suelos, porque todos se habían ido atrás de Baal y de la idolatría. Y entonces cuando se aparece Elías después de la sequía, se le aparece a Acab, y Acab le dice: ajá, con que tú eres el que anda haciendo bochinches y huelgas aquí en Israel, le dijo. Y Elías le dice: yo no, eres tú el que ha hecho que el Señor se enoje con su pueblo por andar de idólatra, le dijo, por andar haciendo un montón de cosas desagradables delante de Dios. Dios se ha apartado de ti. Pero ahora, le dijo, júntame a todo el pueblo allá en el monte, le dijo, allá nos vemos, y llévame a los 450 profetas de Baal, y allá nos vemos, y allá veremos quién es Dios, le dijo. Entonces el altar espiritual de todos los israelitas estaba por el suelo, estaba derribado. Entonces viene Elías, pero escuche, solo le estoy tomando un versículo, pero viene Elías, hermano, y dice: voy a reparar el altar. En el versículo del 22 en adelante, usted puede leerlo ahí en su Biblia, los sacerdotes de Baal comienzan a hacer su altar. Agarraron el buey, cada uno agarró un buey, dice la palabra de Dios. Vinieron los de Baal, lo destazaron, lo formaron, hermano, y lo pusieron en un altar. Y empezaron a bailar alrededor de ese altar, empezaron a gritar, empezaron a cortarse, hermanos, se cortaban los brazos, se cortaban la espalda, echaban sangre, hermanos, se hacían un montón de cosas y no pasaba nada. Y Elías se burlaba. Griten más fuerte, a lo mejor está dormido. Griten porque a lo mejor se fue de shopping y no los escucha. Y mira, Elías así les decía, léalo ahí en su Biblia, así dice:
Empezó a burlarse, dice. Pero como se les pasó el turno a mediodía, que no sucedía nada, les dijo, bueno, ahora es mi turno. Y viene Elías, agarra, hermano, el buey, lo corta en pedazos y todo y lo pone. Pero antes de ponerlo, arregla el altar. Y entonces dice que toma 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien venía palabra del Señor. Pero mire, cómo Elías entonces repara el altar. Primero dice que estaba caído como Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador. Era un mentiroso, transero, hermano, ladrón. Eso era lo que era Jacob. Entonces viene y dice, pero como había venido palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. O sea, les cambió. Ahí en el altar cambió. Porque las 12 piedras tipificaban a las 12 tribus de Jacob. Pero cuando lo repara, les declara como Israel el cambio que Dios hizo en su vida. Entonces les cambia en lo espiritual y repara el altar. Pero tal vez, hermano, la Biblia nos da una vaga idea de que nosotros pensamos de que puso las 12 piedras, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 piedras y ya, tráigamelo pues y hagamos. Pero dice, hermano, y usted lo sigue leyendo ahí, que Elías empezó a restaurar el altar a mediodía. Y cuando ya le llegaba la hora del sacrificio, o sea, más de 3 horas después, Elías, hermano, hace una declaración. Pero cuando él estaba reparando ese altar, yo me imagino, hermano, escuchen, déjeme pensar. Agarra piedra por piedra y dijo, esta es por Rubén. Y le comienza a dar la declaración que Israel dio a sus hijos, no Jacob, para restaurar cada uno de las tribus. Y empieza a dar y a profetizar sobre cada piedra. Empieza, hermano, a dar profecía, a dar palabra y comienza a restaurar entonces el altar de Dios, que no solo estaba derribado físicamente, pero estaba derribado espiritualmente en cada uno de los israelitas. Entonces, hermano, Elías Tisbita lo que viene a hacer, o esa unción, es reparar el altar de cada uno de nosotros que tal vez está caído. Tal vez puede ser que no sea el altar, este altar, sino el altar donde está Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Cómo está nuestro altar delante de Dios? ¿Estará restaurado, medio restaurado, o estará en el suelo? ¿Cómo está nuestro altar? Tú y yo lo conocemos. ¿Tú conoces el altar que está dentro de tu corazón? 3, los demás no sé. Tú conoces el altar que está en tu corazón, porque tú conoces la manera que vives. Y el corazón es engañoso. Yo no conozco tu manera de vivir. Yo te conozco aquí, pero no sé cómo serás afuera. No sé cómo serás en tu casa, solo tú lo sabes. Yo sé cómo soy en mi casa, pero tú sabes cómo eres tú en tu casa. Entonces tú conoces la condición en que está tu altar. Entonces, pero lo que Elías quiere hacer, o el espíritu de Elías que quiere hacer, es restaurar ese altar. Restaurar tu altar, tu casa. Ahora, ¿por qué? Mire, hermano, mire, perdón, hermano, ¿será que me enciende el aire? Fíjese que aquí se puso otra vez así como que, o será el fuego de Elías que va a caer, que ya lo siento caliente yo. Pero bueno, lo que le quiero decir, hermano, es de que por eso es que Elías vino a restaurar el altar primero. Vino, hermano, a poner todo en su lugar. Por eso es que se llama, hermano, Tikum. Lo que yo le decía al principio cuando lo puse es restaurar todo. Primero lo que quiere hacer el Señor es restaurar nuestro altar, restaurar nuestra comunión con el Señor, restaurar, hermano, la relación que tenemos con Dios. Porque, hermano, podemos tener una relación bonita aquí, hermano, pero ¿cómo estará nuestra relación personal o íntima con Dios? ¿Por qué le digo esto, hermano?
¿Por qué? Mire, porque el Señor siempre buscó profetas. Y por eso es que hemos estado viendo profetas. Y usted mira, el pastor nos ha llevado por profetas, nos ha llevado por todos lados. Pero hermano, he estado tratando de poner bases en muchas cosas que yo sé que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Entonces yo le pregunto, ¿por qué el Señor siempre busca profetas u hombres de Dios, sacerdotes, para restaurar altares y restaurar, hermano, lo espiritual? Ahora, usted me puede ayudar, ¿por qué? Para ver lo que está sucediendo, dice hermana Nelly. Por lo íntimo, dice el hermano Luis. ¿Alguien más? Para fortalecer, para ver realmente quién es la gente, cómo es la gente. Pero déjeme ponerle algo, hermano, ahí y hacerle una pregunta. ¿Por qué no el Señor se ha buscado reyes para restaurar altares? ¿Por qué no se busca un rey? Bueno, por amor a nosotros, dice alguien ahí. Porque mire, muchos queremos vivir como reyes en la casa de Dios y queremos ser sacerdotes afuera. En la casa de Dios hay profetas y hay sacerdotes, y los reyes no viven en la casa de Dios, viven fuera de la casa de Dios. Los reyes salen ¿a qué? A pelear la batalla, a enfrentarse contra los enemigos, a gobernar y a conquistar. Pero el sacerdote vive y ministra en la casa de Dios. Pero no a todos nos gusta ser sacerdotes en la casa de Dios, sino nos gusta ser reyes, que nos pongan alfombra roja para entrar, que nos pongan de todo para hacer. No, si no me tratan así me voy mejor me voy de la iglesia porque no me tratan como yo quiero. Rey. No, es que mire, hermano, no se hace lo que yo digo aquí. Rey quiere gobernar en la casa de Dios, y en la casa de Dios lo que hay son sacerdotes, hombres y mujeres que ministran delante de la presencia de Dios. Entonces el sacerdote, pero afuera queremos ir a evangelizar a medio mundo, ¿verdad? Queremos usar el sacerdocio afuera y no adentro. Afuera se usa el rey, que es el que pelea, que es el que conquista, que es el que destruye a los enemigos, que es el que pone el pie en el cuello de los enemigos y con la espada les corta la cabeza. Pero dentro de la casa de Dios tiene que ser sacerdote. Entonces usted y yo tenemos que restaurar nuestro sacerdocio en la casa de Dios. Nuestro altar tiene que ser restaurado como sacerdotes en la casa de Dios. Entonces Elías, hermano, vino a restaurar el altar. Hermano, proféticamente empezó a declarar palabras de bendición sobre tribu por tribu, una por una fue declarando bendición para restaurar y cambiar lo espiritual, hermano, y poder tener ese sacrificio agradable a Dios por cada una de las tribus. Entonces, cuando vemos en este pasaje, hermano, podemos pensar de que sí, el altar estaba en ruinas. El altar estaba derribado porque Acab, hermano, estaba casado con Jezabel. Y Jezabel, hermano, había derramado, hermano, sangre de sacerdote, sangre de profeta de Dios. El altar estaba contaminado. Entonces era necesario que apareciera un Elías para empezar a restaurar y pelear contra una potestad llamada Jezabel. Entonces vemos, hermano, lo que pasa ahí. Veamos otro. Espero que me dé tiempo. Elías, como Juan el Bautista, restaura la familia. Aparece entonces ahí Juan el Bautista en Mateo capítulo 11 y dice: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza.
Pero de ahí sigue y dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero termina diciendo, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Quiere decir que Juan el Bautista, hermano, a través del bautismo de arrepentimiento, comienza a tener otra restauración familiar. Entonces Juan el Bautista, hermano, restaura a la familia. Viene a restaurar, hermano, aquello que se había perdido, aquello que Dios había callado por más de 400 años, hermano. Y Juan viene entonces a traer un bautismo de arrepentimiento, una palabra de arrepentimiento. Entonces Juan el Bautista vino a hacer ticún, vino a reparar la perfección, a corregir, a reformar, a mejorar. Entonces el espíritu de Juan, porque muchos decían, ¿quién es este? Hasta escúcheme, Juan el Bautista se vestía, ¿cómo se vestía Juan el Bautista? Se vestía con piel de camello, se vestía con un cinturón de cuero, tal como lo hacía Elías el Tisbita. De la misma manera, entonces Juan el Bautista, hermano, tenía un espíritu en el cual le había sido puesto como un espíritu el de Elías. Entonces, hermano, dice, voy a enviaros, escuchen Malaquías 4:5, voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y día terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Ahora escúcheme, ¿qué era lo que decía Juan el Bautista cuando empezaba ahí su ministerio? Ayúdeme, ¿qué decía Juan el Bautista? Que se arrepintieran. Pero él decía, yo no soy el que ha de venir, yo no soy digno de desatarle. Juan el Bautista dice que era el que iba abriendo ¿qué? El camino ¿para quién? Para Cristo, para que apareciera. Entonces dice, voy a enviaros antes de que llegue el día del Señor. Antes de que, ¿quién apareció entonces? Juan el Bautista. Antes de Jesús, antes de que viniera Cristo, aparece Juan el Bautista en un espíritu como de Elías. Y entonces dice que ese espíritu iba a hacer que hubiera una reconciliación de familias antes de que apareciera el Señor. Entonces Juan el Bautista aparece como en un espíritu de Elías y comienza a restaurar familias espirituales. ¿Por qué, hermano? Porque estaban caídas, se habían separado, no había, hermano, un lugar donde adorar. El Señor había callado por 400 años, de Malaquías a Mateo, hermano. No hubo profecía, no hubo profetas, no había nada que el Señor hablara, no había palabra de Dios. Solo se dedicaron a pasar los escribas, hermano, lo que habían aprendido, y pasaban la Torá, pasaban la ley y la pasaban de generación en generación. Entonces ahí es donde aparecen, hermano, los escribas, los fariseos, los jebuseos, porque ellos, hermano, comienzan a tomar control de la palabra en ese tiempo, porque no había una visitación del Espíritu de Dios. Entonces aparece Juan el Bautista con una llenura del Espíritu, porque escúcheme, desde que estaba en el vientre de su madre dice que fue lleno. Entonces Juan el Bautista aparece con una llenura y con un poder, hermano, de parte de Dios, porque el Señor lo describió antes. No ha nacido nadie mayor que Juan el Bautista. Apareció antes de que apareciera el Mesías, antes de que apareciera Jesucristo. Entonces mira, hermano, Juan vino a hacer ticún, a reparar a las familias en ese espíritu. Pero también aparece entonces Elías Jesús, que es el que restaura, hermano, la amistad con Dios con su muerte. Porque, hermano, entonces aparece ahí, dice Jesús, y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo los hombres? Uno que eres Juan, uno que eres esto, otro que eres Elías el resucitado, otro que eres uno de los profetas, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Entonces Pedro se levanta y dice, tú eres el Hijo de Dios. Pero, hermano, aparece entonces un Elías Jesús que venía a restaurar, y dice, y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. O sea, lo mismo le hicieron a Juan el Bautista, lo mismo le hicieron a Elías, y lo mismo le iban a hacer al Hijo de Dios, para padecer por ellos, por nosotros, hermano, para hacer ticún, para restaurar nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Jesús, hermano, mire,
restaura la amistad con Dios. ¿Por qué la restaura? Porque estaba caída, no había una amistad con Dios. Dios restaura la enemistad que había con Él. ¿Cómo la restaura? Mire, dice Efesios capítulo 2 versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. ¿Por qué? O sea que todos estábamos lejos, pero a través de la sangre de Cristo fuimos acercados. ¿Pero cómo? Porque Él mismo en nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Separados, pero de ahí dice, aboliendo en su carne la enemistad, a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Quiere decir que entonces Elías Jesús vino a hacer ticún, o la restauración, hermano, de la enemistad que teníamos con Dios. O sea que, hermano, cualquiera que me diga que no ha aceptado a Cristo en su corazón, tiene enemistad con Dios. Porque lo único que restaura esa amistad con Dios nuevamente es cuando usted y yo tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces Él, hermano, entra a restaurar la amistad con Dios nuevamente. Toda vez usted y yo no tengamos a Cristo en el corazón, hermano, por más que usted clame, usted es enemigo de Dios. Usted está peleado con Dios. Entonces es necesario que apareciera Elías Jesús para restaurar la relación con Dios, para restaurar, hermano, nuestra amistad con Dios Padre, porque estaba perdida. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, entonces vemos de que en este tiempo final va a haber un acontecimiento que todos estamos esperando. Al menos yo lo espero y lo amo. Yo no sé si usted espera también el arrebatamiento. Yo lo amo y lo espero, y trato, hermano, de ir perfeccionando mi vida. Pero antes de que aparezca Jesús, tiene que aparecer un espíritu de Elías. Porque lo mismo sucedió entonces aquí, que antes de que apareciera Jesús en su ministerio terrenal, apareció un Juan el Bautista con el espíritu de Elías, preparándole el camino al Señor. Porque entonces vino ese espíritu de Juan el Bautista y empezó a decirle a la gente: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? De los pecados que han cometido. Arrepiéntanse y bautícense. Entonces, hermano, ese espíritu de Juan el Bautista trabajó, y hermano, dice que le hacían cola para ser bautizados por Juan el Bautista y sus discípulos. Pero, hermano, vinieron los fariseos y bautízanos, y él les dijo: ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de pajaritos, les dijo. ¿O qué les dijo? Miren, una generación de víboras, les dijo. O sea, ¿conocía el corazón de ellos, sí o no? Porque algunos fariseos les decían: esclavos. Nosotros nunca hemos sido esclavos, le dijeron a Cristo. Nosotros somos libres, y además somos hijos de Abraham. Les dijo el Señor: perdón, dijo, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos de su padre el diablo, les dijo de una vez. O sea que en ese tiempo habían generaciones, hermano, del diablo. Ay, ¿no será que en este tiempo también habrán algunas generaciones del diablo que necesitan volver a ser bautizados en el arrepentimiento? Hermano, y nosotros tenemos que prepararnos, dejar que ese Espíritu de Dios nos repare y nos restaure. Perdónenme, yo no sé si está fuerte esto o no está fuerte, pero lo que le tengo que decir yo es que tenemos que ser restaurados. Tenemos que tener una amistad con Dios. Tenemos que reparar nuestro altar. Tenemos que reparar, hermano, la relación en la familia, entre padres e hijos, entre hijos y padres.
Yo no conozco la vida aquí de muchos hermanos, pero yo no sé si usted le habla a su papá o no le habla a su papá, si le habla a su mamá o no le habla a su mamá, si usted le habla a sus hijos o no le habla a sus hijos. Pero hermano, esto no se va a quedar así. Créame que si no hay una restauración de estas, perdóneme, usted y yo no somos aptos para el arrebatamiento. Porque el ticún tiene que reparar todo. Y tiene que reparar el altar. Lo primero que debe ser reparado es el altar. O sea que lo primero que debemos de reparar es nuestra relación con Dios. Si no reparamos nuestra relación con Dios, no vamos a poder ni reparar nuestra relación familiar, ni vamos a poder reparar, hermano, la relación con el Padre. Entonces debe haber una restauración de todo primero. Yo espero que usted me vaya comprendiendo, ¿verdad? Entonces mire pues, Elías significa Dios de Jehová. Ese es el nombre que se compone de dos nombres hebreos: Elías, Eliyahu o Eliyahu. Dios es Jehová. Primero, él es la traducción de el Todopoderoso, fuerte, grande, grandeza, potentado. Eso es lo que significa él. Y Yah es el nombre sagrado de Jehová. Por eso dicen Yahweh. Entonces el nombre de Elías significa el Todopoderoso, el Todo Grande, el Todopotentado, el Todo Fuerte. Entonces necesitamos el espíritu de Elías, que significa el Todopoderoso, el Todo Fuerte, para restaurar nuestras vidas. De lo contrario, hermano, no lo vamos a hacer. Jesús es Dios, es el Todopoderoso. Él se le revela como un Elías porque es un restaurador. Él también vino a ser ticún, o sea, vino a restaurar las vidas. Es necesario que restauremos, hermano, nuestra amistad y nuestra relación con Cristo. Ay, pastor, pero si yo no estoy peleando. Sí, hermano, pero tenemos que restaurarla. Hermano, si yo vengo a la iglesia, sí, pero eso no es garantía. Hay muchos que vienen a la iglesia, hermano, y su mente está en otros lados. Entonces hay que restaurarlo. Mire, hermano, hay otros que tienen prioridades en su vida, y la última prioridad es buscar a Dios. Y son cristianos, profesan una religión, pero no profesan una relación con Dios, que es muy diferente. Hoy sí, como que al pastor algo le pasó. No, no me ha pasado nada, fíjese. El poder de las tres unciones. Entonces lo primero que tenemos que ver es el poder de las tres unciones. Elías Tisbita tenía poder en su palabra. Mire lo que tenía el espíritu de Elías. Primera de Reyes 17:1. Mire esto, pues dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años. ¿Qué dice? Pero léalo así recio, sí lee, sí puede ver desde aquí. Entonces tenía Elías poder en su boca, tenía poder en su palabra. Porque mire, hermano, mire qué declaración delante de un rey. Acab era rey. Le dijo: mira Acab, ciertamente no va a llover, no habrá rocío, no habrá lluvia en estos años, hasta que yo vuelva a hablar, hasta por el poder de mi palabra. O sea, mire, hermano, perdóneme, qué seguridad la que tenía Elías en su boca, en su palabra. Tenía un poder, hermano, en su palabra, que detuvo el agua y el rocío por 3 años y medio. No fue Dios, no fue el Espíritu Santo, fue el poder
de un profeta de Dios, de un hombre de Dios, bajo la llenura, bajo la unción, bajo la obediencia de Dios, dijo: aquí no va a llover hasta que yo vuelva a hablar. Entonces, lo que tiene que ser restaurado en nuestra vida, hermano, es la palabra poderosa en nosotros. Tu palabra, hermano, por eso tu palabra, tu boca tiene poder. Pero depende para qué lo vamos a usar. Muchos usamos el poder de Dios para maldecir, para hablar mal. Maldecir no significa decirle a una persona maldito, sino hablar mal, no saber hablar. Pero mire, ese es el primero. Déjeme ir en otro, porque si no, no voy a avanzar y quiero dejarle algo. Elías, Juan el Bautista, tenía poder ¿en qué? ¿Y cómo? ¿Dónde lo vemos? Mire, pues, dice ahí: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué unción había entonces en Juan el Bautista? Para la predicación, para el evangelismo, hermano, para hablar de la palabra. Pero mire, dice que apareció en el desierto. ¿Dónde predicaba entonces Juan el Bautista, hermano? Mire, él predicaba en la ciudad. Ahí se iba a meter a un edificio, a un mall donde había aire acondicionado. Dice que él predicaba en el desierto. Su palabra tenía poder para predicar. Y de ahí, hermano, aparece Elías, Jesús, poder del Espíritu. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Entonces, mire, hermano, hay tres unciones que usted y yo debemos de tener: poder en la palabra, poder en la predicación y poder en el Espíritu de Dios. Es algo que los Elías de este último tiempo debemos de tener. Yo no sé, hermano, si usted se apunta para ser un Elías del último tiempo. Un Elías o una Elías del último tiempo, donde lo que usted y yo profeticemos y hablemos tenga poder para cambiar, tenga poder para detener enfermedades, tenga poder, hermano. Mire, yo me he puesto a pensar en esto y lo he pensado en voz baja. Pero si la iglesia se pusiera de acuerdo y clamamos al Señor, pudiéramos hacer que lloviera. California está sufriendo, hermano, una de las peores sequías que hay. Pero dice la palabra de Dios que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo y lo hicieran en mi nombre, les sería concedido. Pero no nos hemos puesto de acuerdo. Pero, hermano, la iglesia debe ser una iglesia poderosa en palabra, en declaraciones, en declaración en mi casa, en declaración en mis hijos, en declaración, hermano, en profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, sobre nuestras vidas. Mira, hermano, deberíamos de ser, hermano, nosotros audaces, sagaces, más que los hijos de las tinieblas. Usted sabe, hermano, que Satanás ayuna. Sus sacerdotes ayunan, hacen vigilias, se preparan para destruir a la iglesia de Jesucristo. Y nosotros, hermano, comemos para aguantar el ayuno, decimos, ¿no? Pero mire, hermano, es que la iglesia debería ser más astuta. Deberíamos de ser más astutos en pelear las batallas. En pelear las batallas, fíjese. Pero ¿sabe dónde comienza todo, hermano? En el corazón. Porque, hermano, los deseos de nuestro corazón nos llevan a otras cosas. A lo que menos nos pueden llevar es a buscar de la presencia de Dios. Por eso es que, hermano, mire, nos sale algo y dejamos muchas cosas botadas a veces. Y lo que menos nos interesa es servirle a Dios. Pero, ¿por qué? Porque debe haber una restauración dentro de nosotros.
algo que si el altar está tirado, hermano, levantémoslo con el poder del Señor. Porque lo que el Señor quiere levantar, hermano, y restaurar, hermano, en este tiempo es tu vida, es tu casa, es tu hogar. Si eres el más interesado, hermano, en que tu hogar sea restaurado, Él es el más interesado en que nuestra casa, hermano, sea restaurada. Él es el más interesado. Nosotros a veces somos los menos interesados en que, hermano, seamos restaurados. Pero el Señor tiene que venir a hacer un cambio. Ahora, ¿por qué le digo que tiene que venir a hacer un cambio? Porque si el Señor ya viene, el espíritu de Elías tiene que aparecer para restaurar las cosas antes de que aparezca el Mesías. Ahora, si usted, hermano, no me cree, pues, ¿qué voy a hacer si la palabra así lo dice? Que tiene que aparecer Elías o el espíritu de Elías para ser restaurados, para recibir al Señor. Porque de lo contrario, si no somos restaurados, hermano, no vamos a escuchar la voz del Señor. No vamos a escuchar la trompeta. No vamos a escuchar, hermano, ese llamado. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón y nuestro altar va a estar derribado. Y usted y yo, hermano, en este tiempo, en este momento, tenemos que empezar a restaurar nuestro altar, a restaurar nuestra vida. Y mira, hermano, no importa lo que haya pasado, déjeme avanzar a ver si puedo hacer algo aquí todavía. Mire el mensaje de los ungidos. Marcos capítulo 9, versículo 2. Todavía tengo unos minutos, ahí tengo yo el reloj, no se preocupe. 6 días después, Jesús tomó consigo, escucha quién, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte a solos a un monte alto, escuche, y se transfiguró delante de ellos. O sea, mira, el Señor los llevó a un monte y delante de ellos se transfiguró. Y sus vestiduras, escuchen, se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Esa es la transformación que va a haber, hermano, escúcheme, en el arrebatamiento. Y se les apareció. ¿Quién se les apareció? Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Ahora, usted se ha puesto a preguntar, hermano, ¿qué estaban hablando con Jesús? ¿Qué podía estar hablando Elías y Moisés con Jesús? ¿Transfigurados los tres? Yo me puse a medio investigar un mi cachito ahí. Bueno, no un cachito de esto, sino un mi poquito. Y mire pues, ¿qué habló? Aparecer significa mirar fijamente con ojos bien abiertos. Hablaban, viene una palabra llamada sulaleo, que significa conversar, hablar junto a alguien. Entonces viene de dos palabras, sun, una unión en compañía, y laleo significa pronunciar, dar a conocer, contar, emitir, expresar, juzgar, predicar. Eso fue lo que se les apareció. Elías y Moisés se le aparecieron a Jesús. Eso estuvieron haciendo. Ahora, ¿qué fue lo que le estuvieron diciendo? Mire, pues yo me imagino que el mensaje de Moisés dijo, Éxodo 4:3, entonces él le dijo, échala en tierra. ¿A quién? A una vara. Y él le echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Huyó de ella. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Hágame usted, por favor, para que seamos visuales. ¿Qué hizo Moisés? Tiró una vara y se convirtió en una serpiente, dice. Y cuando vio la serpiente, corrió. Yo me imagino que eso fue lo que hizo. Entonces, el mensaje para Jesús ha de haber sido, no huyas de la serpiente. Porque acuérdate que Jesús no había sido crucificado ahí. Le esperaba, hermano, la crucifixión. Le esperaba, hermano, el ataque de la serpiente.
Imagino que Moisés le dijo: no huyas de la serpiente. ¿Por qué no huyas de la serpiente? Porque la profecía se tiene que cumplir en ti. Tiene que herir en la cabeza, y si huyes, no estás cumpliendo el plan de Dios. Entonces, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Quiere decir que el Señor iba a poner en la cruz del Calvario su pie sobre la serpiente. Pero si huía de su llamado, no se iba a cumplir la profecía. Entonces Moisés fue y le dijo: mira, no huyas de la serpiente cuando aparezca. No huyas cuando te vayan a atacar, sino sé fuerte para que se cumpla el plan de Dios en ti. La palabra para ti es: no huyas del ataque de la serpiente. No huyas de lo que está pasando, porque la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida se va a cumplir. No sé qué el Señor te habrá hablado, qué promesas te ha dado, pero si huyes, no se cumplirá la palabra. Pero si la enfrentas, ciertamente tú le pondrás tu pie sobre la cabeza de esa serpiente que te ataca. Eso es lo que va a pasar. Entonces yo me imagino que Moisés le fue a decir: no huyas, Señor, no huyas, Jesús, en esa transfiguración. Pero también se le apareció otro. Entonces se le apareció Elías. Ay, y este mensaje está tremendo. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, cómo había matado a espada a todos los profetas, les cortó la cabeza, hermano. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó a su criado. ¿Qué hizo Elías? Tuvo miedo y se levantó. Habló una mujer llamada Jezabel, y el que había descuartizado, hermano, el que había restaurado altar, el que había hecho todo, todos contra el gordo, dirían, ¿no? Tuvo miedo y corrió. ¿Qué mensaje le pudo haber ido a dar Elías al Señor? Huí de Jezabel, y ungieron a otro como profeta, y otro tomó mi lugar. ¿Dónde lo encontramos? Versículo 15. Y el Señor le dijo: ve y regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejola ungirás por profeta en tu lugar. Mire lo que le pasó a Elías por haber huido. Entonces le haber dicho: Señor, no vayas a huir de la potestad que te va a atacar. Cumple, aguanta, porque si no van a ungir a otro. Y Elías, hermano, por el miedo y por correr, le comieron el mandado. ¿No será, hermano, que muchos le hemos huido a la responsabilidad y al llamado de Dios, y el Señor se va a buscar a otro en lugar nuestro? Y lo peor, ¿sabe qué es? Que nos va a tocar ungirlo a él. Eso le pasó a Elías. Regresa, le dijo el Señor. Ve, unge a 2 reyes, y agarra a Eliseo y lo unges por profeta en lugar tuyo. ¿Cómo se hubiera usted sentido, hermano, si le dicen: ¿sabes qué? Quítate de ahí, porque a otro voy a poner ahí, y vas a orar por él y le vas a poner las manos y lo vas a bendecir? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría Elías? ¿Pero por qué? Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer los Elías de ese tiempo? No podemos huir de la serpiente, ni podemos huir del llamado que Dios nos ha hecho.
Tú no puedes huir del llamado que Dios te ha hecho. No puedes decir, ya no aguanto, hermano, es que mire, pastor, aquí no, ya no aguanto, ya no quiero. Bueno, alguien más va a tomar tu lugar. Lo que te tocaba a ti, a alguien más se lo van a dar y doble. Elías hizo ¿cuántos milagros contados en la palabra de Dios? 16 milagros. Eliseo hizo 32. Quiere decir que lo que era para ti se lo van a dar a alguien más y multiplicado. Mejor que me den a mí, ¿verdad? Mejor que me lo den a mí y que a otro le dé otra cosa. Pero lo que es mío es mío. Y lo que es tuyo es tuyo. Pero no huyas. No huyamos, hermano, del ataque de la serpiente. No huyamos del ataque, hermano, del miedo ni del temor. Porque Dios te quiere restaurar. Para eso envió el espíritu de Elías. Mire, hermano, el miércoles vamos a continuar, pero déjeme dejarle esto en su corazón. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando baja de la visión, mire, mientras ellos descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: no mencionéis a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, es que es lunático y padece gravemente. Mire, ya habían hijos lunáticos ahí desde ese tiempo. Pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Y Jesús respondió y dijo: ah, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Y Jesús le respondió, y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Quiere decir, hermano, que después de que tú y yo seamos ungidos, va a haber lucha. Va a haber lucha. Pero vas a vencer. Pero vas a vencer. Y no te vas a enfrentar con nadie pequeñito, sino dice, te vas a enfrentar con un espíritu inmundo. Te vas a enfrentar con alguien, pero bajo la unción de la restauración de Elías. Ponte de pie. Cierra tus ojitos. Este miércoles vamos a continuar con este tema, así que yo le invito a que no se quede en casita, véngase. Porque vamos a ver el poder de Elías y luego vamos a ver sus manifestaciones. Pero yo hoy, hermano, quiero ministrarle a usted restauración. Quiero ministrarle a usted restauración. Quiero ministrarle ticún, que todas las cosas se arreglen, se restauren. Y yo quiero invitarlos, hermano, a que hagamos algo esta tarde, algo profético. Yo no sé si usted quiere empezar. Lo primero es restaurando su altar. Todo aquel que quiera restaurar su altar, yo le invito, venga acá al frente. Déjame orar por usted. Si usted siente que su altar está caído, que usted ha estado bajando, se ha estado desanimando, déjeme orar por usted para que sea restaurada esa área. Tal vez, hermano, su familia, su hogar. Pero este es el momento en que el Señor quiere restaurar sus vidas. Si habrá alguien que no conoce a Cristo y quiere restaurar la amistad nuevamente con Dios, yo le invito a levante su mano ahí donde está. Si habrá alguien que quiera reconciliar también con Dios,
levante su mano ahí. Pero si no, mi hermano, usted que quiere ser restaurado, venga, hermano, venga acá y dígale al Señor: Señor, restaura mi altar, restaura mi vida, restaura el altar de mi corazón, Señor. Que todo aquello, mi Dios, que haya tomado el lugar que te corresponde en mi corazón, sea derribado por tierra. Y comienza, mi hermano, a profetizar sobre cada piedra que estás restaurando, sobre cada área de tu vida. Comienza a restaurar, hermano, comienza a profetizar y a hablar. Acuérdate que en tu boca hay poder. Todo lo que tú hables en tu boca, con tus labios, tiene poder, tiene vida. Comienza a bendecir tu corazón, comienza a bendecir tus pensamientos, comienza a bendecir tu vida, comienza a bendecir tu casa, tu hogar, comienza a bendecir a tus hijos. Bendice a tu esposo, bendice a tu esposa, bendice a tus padres. Joven, señorita que estás aquí, bendice a tus padres. Vamos, tal vez, aunque ellos te corrijan, aunque ellos te regañen, pero te aman, bendice sus vidas. Bendice la vida de tus autoridades. Declara sobre ellos. En el nombre de Jesús, Padre, yo vengo declarando una palabra de restauración, Padre, sobre cada una de las personas que están aquí, de mis hermanos, de tus hijos, Señor. Que sea restaurado el altar, que sea restaurado nuestro corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que sea restaurado, Señor, mi casa. Señor, yo quiero restaurar mi amistad contigo, Padre. Si ha estado caído, destruida, Padre, esta tarde, queremos darte las gracias por haber estado en nuestra sintonía esta mañana. Hemos estado transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Iglesia Casa de Misericordia, ICDM, Ministerios Ebenecer, en la ciudad de Antioch. Ha sido un placer que nos hayas acompañado a lo largo de esta transmisión. Nuestro pastor Javier Calderón acaba de terminar de predicar, pero no queremos cerrar esta transmisión sin darte la oportunidad que a ti, que si no conoces a Jesucristo como tu Salvador y quieres recibirlo esta tarde como tu único y suficiente Salvador, puedes repetir esta oración conmigo diciendo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Te ruego que entres a mi vida, tomes el trono de mi corazón. Con mi boca confieso que soy pecador, pero que también pido tu perdón. Entra en mi vida y pon mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Recibo y acepto tu sacrificio en la cruz y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Si has hecho esta oración conmigo, queremos saber más de ti. Puedes buscarnos para más información en nuestro sitio de internet www.ministeriosebenecer.eastbay.com. Nuevamente www.ministeriosebenecer.eastbay.com. Te invitamos a que nos puedas acompañar en nuestra próxima transmisión el día miércoles a partir de las 7:15 de la hora Pacífico, y los días domingos, como de costumbre, a partir de las 11:15 de la mañana, también hora Pacífico. Te agradecemos y esperamos tu sintonía. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos ahí, dile: Señor, restaura todo en mí, todo. Tal vez has estado